porque la mayoría de la gente nos dice que no regresemos, pero imagínate tú, uno tiene cosas pendientes. Tú sí quieres regresar. Yo quiero regresar y tenemos cosas pendientes allá, entonces, pero imagínate tú, Nito, ahora mismo el país está paralizado, no hay gasolina, no, es un Ahora, desastre, entonces. el cuento de que no haya gasolina es porque ya Venezuela no le está mandando los barriles. Yo me imagino que le debe estar mandando mucho menos, ¿no? Y eso claramente ellos se lo sienten, porque como ellos no pagan, no pueden salir al mercado y comprar y punto. Mm, El tema es que han estado hablando con los rusos, han estado hablando, tú sabes, con los socios de siempre. ujú. Eh, pero a la vez ellos no se habían decidido a dar pasos en soltar un poco las riendas en la economía, pero yo creo que por ahí van ya. Yo creo que por ahí van ya. Mm, ok. Pero tú sabes, una situación bien. Yo creo que para que ellos se han complicado y han esperado demasiado, porque todas las maniobras que vayan a hacer, deberían hacerla con Raúl Castro en vida. Y todavía Raúl Castro se ve bien, pero ya tiene, creo que va a cumplir 92 años, o sea que una persona así en cualquier momento se va. Claro. Y sin el domador, el segundo domador, porque primero era Fidel, eh, ahí pueden empezarse a dar algunos conflictos y demás, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver. No es predecible lo que va a pasar. Sí. Mira, bueno, yo creo que podemos hablar de tantas cosas que lo vamos a hacer de inmediato, ¿te parece? Sí, sí, perfecto. At tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this space because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from tintaleo.com. Hola, soy Francisco Castillo. Me imagino que estás preocupado, como muchos, por tus finanzas personales. Y es que después del COVID-19, a la mayoría se nos trastocaron las finanzas. Entonces, este curso es para ti. Te traigo 9 consejos para que aprendas a manejar tu dinero, mejores tus finanzas y te encamines hacia una vida más próspera. Juntos conseguiremos una solución al manejo de tus finanzas personales. Acompáñanos en este curso. Más información en universidadposible.com. Y tú tampoco lo hagas. La realidad cubana se degrada. Década tras década, las esperanzas y el optimismo renacen para enseguida desvanecerse en un ciclo que parece no tener fin. ¿Por qué no se logra el fin del régimen? Antonio Rediles intenta dar respuesta al interrogante en su artículo titulado "Y mientras Cuba espera", publicado este 1 de mayo en el Diario de las Américas. Cuando afirmamos al principio de este espacio que cualquier similitud sí es coincidencia, nos referimos a la sincronía existente entre Cuba y Venezuela para que los tiranos se mantengan en el poder. En la isla ya llevan más de 6 décadas y en Venezuela van camino a las 3. No solo es la amenaza, la represión, cárcel y muerte lo que aplican a quienes disienten del régimen. Es también, como escribe Rediles, individuos y grupos que dicen desear la libertad y que han terminado convirtiendo la causa en un modo de vida, en una verdadera industria, en su comercio particular. This is the beginning of a global movement that seeks to go to all the continents. Because this is about creating and strengthening a network of freedom fighters. Vamos a darle la bienvenida a Antonio Rediles, ustedes lo conocen, a este No Callaré, para ahondar en este tema. Bienvenido, Antonio, un gran abrazo. Bueno, muchas gracias, Nitu. Nuevamente está por acá. Un saludo a toda tu audiencia y un tema, yo diría que muy, muy, muy vivo, tanto en Venezuela como en Cuba, ¿no?
lo largo y angustioso que se está haciendo esta pesadilla, pero a su vez el enquistamiento que está apareciendo en el camino, en el trayecto, y los distintos actores, algunos que lamentablemente han hecho de la lucha por la libertad un modo de vida, y debido a eso yo diría que tenemos un gran retraso y un ancla, porque si las cosas se tomaran de otra forma y se tomaran con la urgencia del que está realmente sufriendo y sintiendo todo ese desastre, me parece que los resultados serían un tanto distintos, ¿no? Fíjate que tú hablas no solamente de estas oposiciones que al final no lo son, sino que terminan siendo parte del régimen e incluso juegan, porque esa es la palabra que hay que utilizar, juegan o utilizan, se valen de la palabra libertad para montar sus propias industrias, ¿no? Su propio comercio. Y viajan por el mundo hablando de esto y montan academias y montan foros y congresos donde les queda una tajada bastante grande de todo lo que se recoge, ¿no? No solamente hablas de eso, hablas también de cómo las democracias occidentales han abandonado estas luchas de verdad. O sea, nunca han estado, se llenan la boca hablando de eso, pero al final no se hace nada para que los pueblos oprimidos puedan salir de esa opresión, valga la redundancia, como Cuba, que ya tiene 60 y tantos años, 63, 64 años en esto. Mira, Nitu, el mundo occidental ha establecido como una especie de equilibrio con dos políticas, ¿no? Una un poco algo más agresiva de contención a estos regímenes, y otra, la que se conoció en los 70 como detente, ¿no? Y el detente lo que buscaba era convivir. Al final se manejan en esas dos variantes y no hay una determinación de cambio, como la hubo, gracias a Dios, durante el periodo de Reagan, que sí tuvo otra actitud de lograr un cambio, y lo logró, porque tenía esa determinación y esa visión. El resto del tiempo lo que hemos tenido es esto que te planteaba, y en el caso de nuestros países eso es lo que ha ocurrido. Son discursos muy inflados, con gritos de libertad en el auditorio y demás, pero al final han construido precisamente esta especie de industria donde entre viajes, hoteles, comidas, recepciones, salarios, o sea, todo eso se van millones, con el tiempo se van millones. Y esos recursos no llegan a la gente que está en el terreno tratando de enfrentarse con el sistema. Que por cierto, estos sistemas son un desastre en todo, tienen carencias en todo, pero en lo que se refiere a represión, generalmente tienen hasta la última tecnología. Abunda, la represión es lo que abunda. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita en Venezuela a mí me da mucha risa porque este 1 de mayo el señor Maduro, o mejor dicho, el tirano Maduro, anunció un bono de guerra de $20 y un bono, no sé de qué, de $40. Es decir, no hay salario, no hay aumento de salario, que está como en $5, sino unos bonos. Me llama mucho la atención el bono de guerra, no sé de guerra quién. No, esos son los nombres que siempre ponen ellos. En los 80, el Fidel Castro se inventó algo que le llamaba la guerra de todo el pueblo. Y era tener al país entero en vilo, botando su tiempo, arrastrándose en las calles como si estuviera sufriendo un ataque americano. Y eso fue definitivamente porque sintió el temor por la política de Reagan, como te estaba mencionando, y trató de tener a la gente enajenada y mirando supuestamente a ese ataque que iba a llegar, que era inminente, ¿no? Sí, pero lo que te quería terminar de comentar es que en Venezuela había una moneda que fue durante muchos años una moneda fuerte, como era el bolívar, que el cambio era a 4.30 con el dólar, y eso fue muchísimos años. Después cambió a 7.30, digamos, en la época de los 80, y luego, bueno, nada como cuando llegó Chávez, que estaba en 500 y ya no sabemos en cuánto está realmente, porque le han quitado, creo que si mal no recuerdo, 12 ceros. Pero bueno, ahora él anuncia un aumento, él anuncia un bono de guerra de $20. Los que odian al imperio acabaron con su moneda y tienen que hablar de bonos en dólares.
No pueden hablar sino en dólares, dolarizaron la economía. Entonces es Bueno, extraño oír a esta gente, ¿no? en Cuba ahora mismo, cuando tú vas a ver los precios, porque también la inflación se ha disparado y hace un tiempo atrás estaba a 24 pesos cubanos por un dólar. Ujú. Ahora mínimamente está a 200 pesos cubanos por un dólar, mínimamente. Pero cuando tú escuchas los precios, Tato, cuesta 1,000 pesos, 2,000 pesos, un cartón de huevo casi 2,000 pesos, 3,000 pesos, así. No Uno alcanza. logra entender los precios cuando lo llevas a dólares. Entonces, Claro. que tiene sentido, porque de lo contrario te vuelves loco, porque un salario puede ser, imagínate, un salario puede estar incluso una pensión 1,400, 1,500 y un cartón de huevos está costando 1,800, 2,000 pesos. Entonces, evidentemente, para entenderlo es solamente comparando con la economía y los precios de Miami. Exactamente. Mira, yo te quería comentar porque hay similitudes entre lo que ha hecho la tiranía cubana con lo que hace la tiranía venezolana. Es como el mismo guión. Y ahora resulta que el que hasta hace nada fue el presidente interino, ahora llegó a Miami. Y digamos que en Miami está la cuna del exilio cubano y ahora está la cuna del exilio venezolano. ¿Qué se dice de Juan Guaidó? ¿Cómo la han recibido los cubanos? ¿Cómo sienten esa figura allá en Miami? ¿O todavía es muy temprano como para entender lo que está pasando? Mira, Nito, yo creo que ya cada grupo va haciendo como su especie de burbuja y dentro de ellos manejan sus noticias y demás. Acá lo que han puesto es la llegada de Guaidó, lo que ocurrió, el incidente en Colombia, que por supuesto yo creo que la gran mayoría rechazamos todo ese contubernio que ha ocurrido y demás. Pero yo diría que se quiere hablar poco también de algunos detalles que tienen similitud con el tema cubano, que tienen mucha similitud con el tema cubano. Mira, lamentablemente ya el exilio viejo cubano, ese ha ido pasando, ha ido ya muriendo por ley natural, y ya este exilio no se parece exactamente a lo que era ese otro exilio. Y lo que mencionábamos hace un momento de la industria de la lucha por la libertad o la industria de los derechos humanos, principalmente está manejada por instituciones norteamericanas o otras ONGs que se derivan de esas instituciones norteamericanas y son las que generalmente están llevando aquí eventos, coloquios y todo lo demás. Pero eso no tumba régimen, eso no tumba regímenes. Eso no tumba regímenes y mi impresión, la mía, es que ahora Guaidó, como mismo ha pasado con Leopoldo López, va a entrar en ese circuito de todos esos eventos, conferencias internacionales, viajes y demás, para, según denunciar lo que está pasando en Venezuela. Cuando todo el mundo sabe lo que está pasando en Venezuela. Pero ¿cuántas veces vamos a denunciar lo que pasa en Venezuela? Es lo mismo que nos pasa en Cuba. ¿Cuánto más tú tienes que denunciar cuando en el año 1994 el régimen hundió una embarcación donde murieron múltiples niños, mujeres, y no pasó nada? Y realmente salió Fidel Castro diciendo, casi lo hice porque me dio la gana. Entonces, ¿qué más tú necesitas denunciar eso? Ustedes tienen 64 años en esta lucha, nosotros vamos por 23. O sea que nosotros vamos a pasar el resto de la vida denunciando sin que pase nada. Ese es el ciclo y precisamente de eso yo hablaba en el artículo. Hay que romper y por lo menos poner el dedo y señalar toda esta situación que se ha ido viciando. Porque mientras se maneje de esta forma, mientras los recursos, mientras el capital político también esté ya orbitando en esa lógica, mira, no vamos a cambiar nada porque el régimen sabe muy bien cómo manejarlo. Ahora mismo en Cuba ha aterrizado un grupo, creo que más de 200 o 300 norteamericanos que van a conocer la realidad cubana. Ahí estaban reunidos con Díaz-Canel, él estaba dándole toda la muela de siempre, pero también, por supuesto, van a ver a la hija de Raúl Castro y le va a hablar sobre las nuevas libertades que el régimen ha dado con esto de LGBTIQ,
con la cuestión racial, entonces, pero ¿cómo se come eso? no, O sea, ¿con qué el se pueblo no come? lo ¿Cómo me come, llega el el pueblo no plato de lo come, comida, la medicina? el, ¿Cómo? el pueblo no lo come y el pueblo está desesperado. Hace unos días salió unas imágenes de dos jóvenes que se cayeron a puñaladas y uno mató a otro en una cola de salchichas. Pero por otra parte, esta gente están en su nivel y están eh, moviendo toda esa información, esa propaganda. Entonces, vale la pena uno seguir enredado en ese dime que te diré, en el régimen y en foros internacionales y organizaciones que no resuelven nada. O sea, por ejemplo, presentar un informe en el examen periódico universal de Naciones Unidas, ¿tiene algún sentido al final? ¿Va a resolver algo al final? Bueno, sí, quizás vale la pena presentarlo, pero si no existe todo el trabajo en el terreno, con la gente que está en el terreno, y empujar realmente y estructurar una oposición, mira, lo demás no va a funcionar. Mientras se quede en el nivel de modo de vida, las cosas van a seguir dando vueltas en ciclo, y es precisamente el punto que he tratado de tocar en el artículo, porque ¿Cómo rompemos el círculo? mira, primero yo creo que hay que señalar esto que está ocurriendo. Yo creo que hay que señalarlo con toda la fuerza posible, porque es cubrirse precisamente de ese traje. Diciéndolo más claro, los que están manejando la oposición fuera de Cuba, fuera de Venezuela, han convertido la palabra libertad y democracia en un cliché para su propia industria. Seguro, eso ha pasado. Eso es lo que pasa. Sí. Y entonces tienen sus medios que ellos manejan a su estilo, sus portales, vamos a decir. Sus portales tienen sus vocerías, las cuales pueden ir a medios convencionales, pero no pasa otra personalidad diferente a ellos. Uh-huh. Te pregunto, por ejemplo, tú eres de la oposición al régimen cubano. Tú estás ahorita en Miami, pero también vives en Cuba. Estás en Miami por razones, digamos, familiares, entendibles, no tenemos por qué comentarlas en este momento, pero tú eres una voz de la disidencia cubana. Ahora, ¿dónde te dan a ti palestra, vamos a decir? En ningún lugar. Precisamente porque empecé a hablar de estas cosas. Y mira, Nitu, yo no quiero botar mi vida en aparentar que estoy haciendo algo que al final no hago. O sea, a mí no me interesa decir que yo estoy luchando por la libertad para viajar, como se dice en buen cubano, para estar en el bla, bla, bla y dando muela. No me interesa, porque para eso me hubiera quedado en mi oficio, en mi profesión. Pero hay también quienes dicen que tú eres un infiltrado, es decir, del otro lado. Claro, porque evidentemente... Y te lo digo porque a mí me lo han dicho. Seguro. Y la cantidad de amigos que me han dicho, oye, acá en Washington la campaña que te están haciendo es tremenda. Pero precisamente porque uno está yendo en contra de ese status quo. Porque así lo que ha demostrado la historia, Nitu, es que no se logra la libertad. Y como te decía, el único periodo que realmente se ha trabajado en serio a nivel global por lograr la libertad de los pueblos, de países que están oprimidos, fue durante ese periodo de Reagan, donde las cosas se pusieron en blanco y negro, no se puede convivir y vamos arriba de esta situación. Y entonces, un detallito, lejos de crear oposiciones al estilo de todas esas instituciones y esos grupos y esas agendas exteriores, lo que se hizo fue ver quiénes eran los que estaban realmente dando la pelea en los países y apoyar a esa gente. Y ahí fue el éxito. Ese fue precisamente el éxito. Pero igual no se liberó Cuba. No, lamentablemente quizás no alcanzó el tiempo. Ok. ¿Qué hay que hacer? Ok, ya estamos hablando de estos temas y estamos poniéndolos sobre el tapete. Hay oposiciones que hacen de la palabra libertad y democracia su propia industria y se entienden incluso con los regímenes. A la larga, tú ahorita hablaste de Guaidó. Bueno, mira, para salir de Venezuela cuesta mucho. Hay muchas alcabalas, sobre todo si es por tierra. ¿Cómo logró todo esto? Sin que nadie lo detuviera. Pero ese es otro tema.
Ok, ya hemos hablado de estas oposiciones. ¿Qué otra cosa habría que hacer para romper con este círculo? Mira, primero, como te decía, señalarlo, marcarlo. Segundo, empezar a quienes deseamos un cambio real, empezar a hacer todo el trabajo necesario y tener los recursos, buscarlo de alguna forma, porque sin esos recursos en el plano político, de medios también, es bien difícil. Y a partir de eso, nuevamente hacer el mismo trabajo que te mencionaba, ver en los terrenos quiénes son la gente que está dando la batalla realmente y apoyar a esas personas y buscar la visibilidad de esas personas, porque de lo contrario, bueno, se queda en el plano este que estamos hablando. Pero, ¿Tú no crees que después de 63 años y de 23 años, nuestros pueblos están un poco cansados? Los que sí, están dentro. pero Nito, el ser humano, y eso se vio el 11 de julio, en Cuba, por lo menos. En Cuba, ya todo el mundo creía que el pueblo, que los cubanos estábamos doblegados, que ya no había más nada que buscar ahí. Y sin embargo, un buen día, la gente reventó porque no podía más. El ser humano siempre siente lo que es la libertad y quiere la libertad. Lo que pasa es que la gente calcula y sopesa. Ahora mismo, ¿qué pasó el 11 de julio? La gente se tiró en la calle, le fueron arriba, los reprimieron. ¿Cuál ha sido la respuesta que ha habido en contra del régimen? Pues apenas ninguna. Entonces, la moraleja de la gente, ¿cuál es? Tienes que estarte tranquilo porque si no te van arriba y no pasa nada. La previa explosión en Cuba fue en el año 94, cuando el famoso éxodo de los balseros. Tomó 27 años volver a ocurrir otra explosión, pero ocurrió y no hubo respuesta tampoco. Entonces, el tema acá es que mientras estos regímenes despóticos puedan seguir reprimiendo y violentando a la gente sin una respuesta, pues entonces todo el mundo calcula y todo el mundo dice, la única opción es escaparte, como en una cárcel. Ahora, algo pasará porque ya los países no aguantan tanta migración, migración además desordenada. Y la verdad es que, sí, cómo no, han ganado espacios estas izquierdas, pero no han resuelto ningún problema. Han agravado todos los problemas. Es como un periodo, Nitu, tremendamente inestable, donde de momento ves que personas de derecha que yo hubiera, y evidentemente debieron haber hecho las cosas de otra forma distinta, no la hacen y pierden nuevamente el poder, pero las izquierdas, en vez de afincarse, incluso ni siquiera lograr una dinámica como la que lograron a principios de siglo, cuando crearon todo aquello del ALBA y el ALCA, el del ALCA no, este otro, la CELAC y todo lo demás, ni siquiera están en ese momento. Cuando estaba por allá Hugo Chávez, estaba Fidel Castro, estaba el Kirchner, estaba... No, ahora no están logrando, digamos, ese anclaje o ese asentamiento. Bueno, porque además a quienes tienen como representante a Lula, que es un corrupto, a Maduro, que es otro corrupto jefe del cartel de los soles, narcotráfico, Petro, un guerrillero asesino, o sea, eso es lo que estamos viendo. Sí, definitivamente no están logrando el impacto que lograban anteriormente, pero ahí está el peligro, que si del lado acá, los que queremos democracia, no logramos dar pasos serios y crear oposiciones con peso, bueno, pues de nuevo este ciclo va a seguir infinitamente y lo que sufre realmente son las poblaciones que cada vez se hunden más en la pobreza, porque evidentemente ahora mismo tú te vas a Venezuela y no es que el chavismo o el madurismo, como se le quiera llamar, han logrado remontar y tienen otra situación. Todo lo contrario, la situación sigue cayendo y la infraestructura y todo lo demás. Pero al atomizarse las sociedades, hay menos capacidad de respuesta para ellos y ese es el peligro, que se sigan atomizando las sociedades. Bueno, me encanta haber conversado contigo, Antonio, porque estos son temas que hay que ponerlos definitivamente en el tapete para que entendamos por qué no terminamos de salir de estas tiranías, que es lo que tú quieres decir exactamente en tu artículo, que yo se lo recomiendo a todos los que nos siguen en este momento. Está en el Diario de las Américas y del 1 de mayo y es excelente, hay que leerlo. Gracias, sí, se llama Antonio. Y mientras Cuba espera. Y yo creo que también se pudiera decir, y mientras Venezuela espera también. Se pudiera decir. Y mientras Nicaragua espera también. Exactamente. Y si seguimos así, va a esperar un gentío más.
O un día de esto, todas nuestras sociedades explotan una tras otra. Y bueno, podría ser una cosa interesante. No sé, tú sabes, soñar no cuesta nada. No, pero tiene que haber una opción para el día después, Nito. Tiene que haber una opción de Eso todas es lo formas más para el día importante, después. preparar esa opción. Y no pueden ser los mismos. No pueden ser los mismos que han pedido cohabitar. Tiene que ser cosas absolutamente diferentes. Bueno, Antonio, muchísimas gracias de verdad. Seguimos en contacto, ¿sí? Gracias a ti y un saludo también a todos tus seguidores que cada día crecen más, ¿no? En eso estamos. Vamos camino a los 60,000 ya, si Dios quiere la Virgen. Ya Un lo veo, abrazo, ya lo veo. Antonio. Un Con abrazo. ustedes, amigos. Hasta un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.